Hola, muy buenas a todos y a todas. Estamos aquí en otro podcast más, en un episodio más. Bienvenidos al Rincón del Balón, Rincón del Fútbol, Rincón del Partido, como ustedes les quieran llamar. Y hoy vengo a hablar, aparte de noticias del fútbol, de un jugador que marcó un antes y un después en el Barça. Un jugador que llegó en una época donde el Barça ya estaba empezando a decaer. Un jugador que le dio esperanza a un club que ya no tenía. Hoy hablaremos de Ansu Fati. ¿Por qué hago este episodio? Quiero dar a entender que Ansu Fati fue un jugador muy importante, una gran revelación del Barcelona, una promesa viva, una promesa que no pudo ser leyenda. Fue un jugador extraordinario, a mi parecer. Fue un jugador que marcaba la diferencia, que cuando el Barça lo necesitaba estaba ahí, pero por culpa de las lesiones y a falta de minutos, un jugador que no pudo triunfar con todo el talento. Ansu Fati fue uno de los jugadores considerados promesas del Barça, llegando junto con Pedri en el año 2020. Un jugador que tenía ansias de brillar, un jugador que se le veía un futuro esperanzador en el Barça, un jugador que se le veía proyecto a futuro del Barça. Llegaba junto a Pedri una de las dos grandes promesas del Barça, tanto Pedri como Ansu Fati. Pedri sí que ha demostrado lo que llegó a ser, pero Ansu Fati se quedó por el camino. Y es una pena, porque hay muchos jugadores que tienen mucho talento y se siguen quedando por el camino, como Ansu Fati. Así que vengo a hablar con él, vengo a hablar de él y creo que puede ser un episodio bastante agradable. Ansu Fati ha tenido una trayectoria marcada por muchos altibajos. Nació el 31 de octubre del 2002 en Bissau, Guinea. Ansu Fati llegó a España en una edad muy temprana, con 12 años. Justo a esa edad fichó por el Sevilla Club de Fútbol, eh, y jugó en las categorías inferiores del Sevilla hasta que llegar el 2017 para empezar en las canteras inferiores del Barça. Perdón, 2015, lo siento mucho. Y debutó en 2019, en la temporada 19-20, marcada también por un trágico 8-2 del Bayern contra el Barça. Ansu Fati rápidamente destacó en las gran categorías inferiores del Barça, ya que fue un jugador muy espléndido, un jugador que prometía bastante. Con tan solo 16 años, lo convirtió en el jugador más joven en marcar gol en la liga y el jugador más joven en debutar. Sin embargo, las lesiones y la presión de ser el sucesor de Messi, ya que muchos los comparaban y justo le iban a dar el 10 en 2021, cuando recuperó de la lesión y marcó el 1-0 contra el Levante, cuando volvió de la lesión de la rodilla. En la temporada 24-25, Ansu Fati ha jugado 8 partidos, incluyendo la Liga, la UEFA Champions League y la Copa del Rey, etc. En la liga ha participado en 4 encuentros, pero solo ha logrado un disparo fuerte y no ha marcado goles. También es por la falta de minutos que no le da Hansi Flick, pero luego hablaremos de eso. En la Champions League ha jugado 3 partidos, pero tampoco ha conseguido anotar. Esta estadística refleja una gran caída de su nivel y de lo que pudo ser y no fue. El rendimiento, especialmente si se compara con una de las primeras temporadas que tuvo, donde su impacto era mucho más notable, actualmente no está en un gran nivel y creo que podía haber dado mucho más, pero lo repito otra vez, por las lesiones no se pudo. A pesar de los desafíos, Ansu Fati sigue siendo un jugador talentoso, potencial
Y creo que si se le da una última oportunidad, no creo que llegue a ser el mismo Ansu Fati de antes, pero creo que sí que se podría ganar un puesto de suplente en el Barça, ya como ha hecho Ferran Torres. Ferran Torres actualmente es el máximo goleador de españoles, de todos los españoles que juegan esta temporada. Es el máximo goleador con 11, incluso que Lamine Yamal, porque Lamine Yamal tiene 7. Pero a la hora de destacar, destaca más Lamine Yamal. Pero seguimos con Ansu Fati. A pesar de los desafíos, Ansu Fati yo creo que tiene que mejorar su forma, recuperar su capacidad y ser un jugador que vuelva a ser por lo menos un cuarto de lo que era antes. Yo creo que Ansu Fati fue una de las promesas más brillantes del Fútbol Club Barcelona. Ha tenido una carrera marcada por movimientos de gloria y aparte desafíos significativos. Y ahora vamos a explorar su trayectoria, incluyendo las estadísticas, lesiones y su mejor momento en el Barça. Su mejor momento fue la temporada 19-20. Ansu Fati brilló intensamente. Uno de sus momentos más destacados fue el gol contra el Inter de Milán en la fase de grupos de la Champions League, convirtiéndose el jugador más joven en marcar en la Champions League y el jugador más joven en marcar en el Barça en la Champions, con tan solo 17 años. Este logro consolidó su lugar como una de las jóvenes estrellas prometedoras del fútbol mundial. Pintaba ser uno de los mejores jugadores y a priori yo creo que todo el mundo pensaba como yo que Ansu Fati podía haber sido el líder del Barça en un futuro. Desafortunadamente las lesiones han sido un obstáculo recurrente en su carrera y aquí un resumen de las principales lesiones que ha sufrido. Esto he estado investigando y el bajón es notablemente considerable. Yo, a mi parecer, lo que tengo que decir es que Ansu Fati, cuando tuvo la primera lesión del rodilla, el partido contra el Betis, yo creo que aquel partido no tenía que haberlo jugado como muchos otros. Pero lo que ahí quiero decir es que Ansu Fati, cuando se operó de la rodilla por aquel momento, lo pasó muy mal. Y cuando se volvió a lesionar de la rodilla, le dijeron de volver a operarse el staff, la dirección técnica, los entrenadores del Barça, el cuerpo técnico, todos. Le recomendaron que se operara, pero él ya a que lo pasó tan mal, yo creo que no quería volver a operarse. Y yo lo respeto, es su decisión como jugador. Podía haber salido tanto bien como mal. Yo creo que Ansu Fati a la hora de la decisión, yo creo que tenía que haberse operado, pero claro, no se sabe si hubiera ido peor o mejor. Pero si se lo recomendaba a todo el mundo es por algo. Yo creo que ahí al no operarse fue ya su declive futbolístico. En 2020-21 tuvo una rotura del menisco que lo tuvo fuera unos 306 días, perdiéndose 64 partidos, casi más de una temporada y media. Bueno, no, diría que sí, dos temporadas, sí, porque sí, 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 sí. Varias lesiones musculares en el 2020, 21-22, problemas de rodilla, acumulando 186 días de baja, perdiéndose 38 partidos, una temporada entera. Y en la 2023-2024, lesión en el gemelo que lo dejó fuera 70 días y 14 partidos. Esta fue considerablemente una de las menores lesiones que tuvo. Pero aún así no pudo demostrar su nivel. Y en el 2024-2025, lesión muscular en el pie sumando 84 días de baja y 11 partidos perdidos. No pudo jugar esos 84 partidos. Y es muy considerable las lesiones de Ansu Fati. Son muy recurrentes y es un jugador a la hora de jugar muy, muy frágil. Estadísticas, pues en la temporada 19-20 hizo 33 partidos, 8 goles y una asistencia, que para llegar con 17 años fue unos grandes números. A mí me parece increíble
que un jugador de 17 años llega a primera y con esa verticalidad y con esa agilidad, buen disparo, definición, marcar 8 goles y una asistencia. Es que me parece brutal. Brutal. También lo digo en base a Lamine Yamal. Lamine Yamal es otro crack que espero que no le pase como lo de Ansu Fati, le dure muchos años al Barça. Porque de verdad lo digo, ese chaval es un crack. Ese chaval dentro de unos años va a ser muy bueno. No al nivel de Messi, pero ya te digo yo que estará como el Hazard Prime que estaba en el Chelsea, como la del 2018 que estuvo petándolo, Antoine Griezmann del 2016 al 2018, o Cristiano del United. No sé si llegará al nivel de Messi, puede ser que sí, puede ser que no, pueden haber muchas incógnitas, pero yo creo, sinceramente, eh, es impresionante, es un brutal crack. Voy a seguir con las estadísticas de Ansu Fati. En la 2021 hizo 10 partidos, 5 goles y 4 asistencias. Antes de su lesión, eso sí que hay que hablarlo. Pero yo creo que. Yo creo que en ese poco tiempo de 10 partidos, 5 goles, 4 asistencias, hizo muy buenos números, bastante mejores que los de la temporada pasada. Si no se hubiera lesionado, fácilmente juega 33 partidos de liga, marca 18 goles y se hace unas 7 asistencias. No me cabe ningún tipo de duda que hubiera hecho eso. Porque si con 10 partidos ya hizo 9 goles más asistencias, o sea, 9 contando 5 más 4, es que es impresionante. ¿Quién te dice a ti que no marcaba 18 goles si seguía toda la temporada sin lesionarte? Es que ¿qué jugador nos perdimos? La 21-22. Hizo 15 partidos, 6 goles y una asistencia. Son peores números que la temporada que hizo en el 2021, pero para 15 partidos, 6 goles y una asistencia está muy bien. Y creo que por aquí Ansu Fati ya tenía 19 años. Aquí muy muy bien. Contamos que Ansu Fati actualmente tiene la misma edad que Pedri, los dos tienen 22. 21 para 22. Eh, la 22-23, 36 partidos, 7 goles y 3 asistencias. Aquí ya empezó el declive de Ansu Fati. Por no operarse, por falta de rendimiento, por falta de forma. No, no estaba bien. La 23-24, 20 partidos, 3 goles y 2 asistencias. Aquí ya sin comentarios. Y la 20-24 lleva 8 partidos sin goles ni asistencias hasta ahora. A día de hoy Ansu Fati no sé qué camino tomará, pero yo creo que si sigue así el Barça lo acabará vendiendo a algún club y yo creo que por ejemplo el Sevilla, que es uno de los hace poco estaban interesados, yo creo que fácilmente darían 20 millones por ahí por él o 15 muy fácilmente. Quería decir una cosa, perdón la interrupción del podcast, pero quiero decir que si me notáis un poco con la voz mal o algunos gallos es porque estoy resfriado, pero aquí no fallamos y cada domingo podcast semanal. Después, reflexión de su carrera sobre lo que pienso yo y sobre el jugador. A día de hoy, ¿qué pienso de él después de todo lo que ha pasado? Y yo creo que a pesar de los contratiempos de Ansu Fati, sigue siendo un jugador con talento, un jugador excepcional, pero le falta ponerse en forma, seguir con el rendimiento y seguir a día de hoy con entrenamientos diarios muy duros para volver a ser lo que era. Su capacidad para superar sus adversidades es totalmente notoria. Y su juventud da margen para recuperar su mejor nivel. Tiene 22 años, es un chaval, tiene mucha carrera por delante aún. Yo no le doy por perdido aún. El Barça y sus aficionados tienen esperanzas de que sigan. Puede cumplir altas expectativas que generó a inicios de su carrera con el Barça en el once inicial. Yo creo que Ansu Fati
Su carrera ha sido también una montaña rusa de emociones que a la vez te da tanta tristeza como inspiración. Te dan, te dan ansias de conseguirlo todo, pero no poder llegar a nada. Yo creo que Ansu Fati ahora mismo se siente impotente. Yo creo que a día de hoy, como juega él y como creo que se siente impotente y creo que podría haber podría haber hecho más y creo que no ha podido por las lesiones, por falta de rendimiento, por un montón de cosas. A mí me gustaría sinceramente que volviera como era antes, jugar a Ansu Fati por la izquierda, Lamine por la derecha y Lewandowski en el centro. No quiero quitar a Rafinha porque Rafinha a mí me parece un jugador apoteósico, me parece un jugador sinceramente increíble, me parece un jugador brutal y un jugador que esta temporada está haciendo increíble. Puede ser que las demás temporadas con el Barça no haya hecho absolutamente nada, pero se le ve sacrificio en el club, luchar por alcanzar un puesto en el equipo titular y se desvive cada partido de Champions porque le gustaría ver que su club y él ganan una Champions. Porque los que dudaron de si Rafinha era culé, ahí lo pueden ver. Cómo celebra, cómo besa el escudo, el amor que siente al equipo, cómo pelea cada balón, cómo pelea cada jugada, cómo juega con esa versatilidad, que juega directo, que marca muchos goles, que define los partidos, el resultado. Si, si Lamine no está, está Ansu Fati, ahí está Rafinha. Y si Rafinha no está, está Lamine. Y a mí me gustaría que pasara eso con Ansu Fati. Lo mismo que le ha pasado a Rafinha, que ahora ha ascendido de nivel, yo quiero que Ansu Fati haga lo mismo. Pero yo creo que sus lesiones llegaron implacables y crueles. Y cada paso que dio fue regresar un acompañado de contratiempos, una carrera acompañada de contratiempos, dudas externas y problemas internos. Imaginar su frustración viendo cómo juega en los partidos, yo creo que tiene que ser muy duro futbolísticamente que la gente espere algo de ti y tú no poder ofrecerles nada. La verdad yo creo que la grandeza no se mide solo por títulos o estadísticas, sino la capacidad de resistir y seguir adelante. Ahora todo va por estadísticas, por títulos, y yo creo que aparte tienes que mirar el juego del jugador. Porque un jugador, si juega muy mal, pero marca goles, por mucho que marque goles, si no juega bien un equipo. Voy a poner un ejemplo. El... No quiero, o sea, yo voy a ser totalmente objetivo. El partido del Madrid-Leganés estuvo... El Madrid no hizo muy buen partido, creo yo. Y ganó el partido. Pues a mí me parece que ganó muy bien, según las estadísticas. Pero a la hora de ver el partido, como jugaban ellos, yo no los veo un equipo completo. Tendrán jugadorazos, tienen jugadorazos. Vinicius es un excelente regateador, muy bueno, increíble. Mbappé, un gran delantero centro que, bueno, que no es de delantero centro, pero juega en la posición ahí en el Real Madrid. Pero es muy bueno, Rodrigo también. Bellingham muchísimo mejor, es un centrocampista ofensivo, un mediapunta increíble, con mucha versatilidad, mucha visión de juego, una gran visión en todo el campo, que es un crack. Pero ¿qué pasa? Que no hay entendimiento. Y yo creo que Carlo Ancelotti, con el gran entrenador que es el máximo es el máximo ganador de la Champions como entrenador. Yo creo que va a ser un crack. Solo tengo que decir eso, un crack. Creo que va a convertir al Madrid de nuevo lo que era. Y como convierte este equipo lo que era con Mbappé y los demás, creo que el Barça está perdido. Ahora porque el Madrid está en un mal momento y el Barça está en un momento increíble. Pero esto le rebotará al Madrid con Lamine dentro de unos años. Ahora Lamine está en un gran momento de forma y dentro de unos años va a mejorar increíblemente y el Madrid no va a poder pararlo. Eso lo tengo muy claro. Por eso el Real Madrid tiene que aprovechar ahora. Pero lo bueno es que el Real Madrid tiene un gran entrenador.
Pues eso es lo que quiero llegar. No se mide a un jugador por como estadísticas o por como títulos. Yo creo que se le mide más por cómo juega, por cómo, por cómo es, por cómo es su actitud, por cómo es en el campo. Yo sinceramente, a mí no me gustaría ver un jugador que es buenísimo, pero va de chulo ahí, de soberbio y luego no demuestra nada, ¿sabes? Si eres soberbio, tienes que demostrar carácter, personalidad en el campo, ganar juegos, ganar balones, remontar partidos, ganar. Y a mí me parece que eso es lo que le falta a Ansu Fati. No estoy diciendo que Ansu Fati sea muy prepotente ni nada, no lo es el chaval se le ve, pero le falta carácter, personalidad, juego serio, tiene que demostrar personalidad, tiene que ser alguien en el campo, alguien influyente, tiene que demostrar que no le van a venir las cosas por sí solas. Tiene que esforzarte todos los días, como hacía Cristiano, que se iba al gimnasio desde las 5 de la mañana hasta por la noche. Tiene que ser igual, tiene que ir al gimnasio, entrenar, tiene que llegar más pronto que todos los jugadores, porque ahora mismo, si sigue así, en el Barça lo va a vender y a ningún culé le gustaría eso. Yo creo que Ansu Fati nos recuerda que ser una leyenda no siempre significa un sinfín de trofeos. A veces ser una leyenda es tener valentía, luchar en silencio, levantar incluso cuando todo parece perdido. Y creo que eso es ser una leyenda, no por estadísticas y títulos y demás. Su historia nos enseña que los sueños pueden transformarse en obstáculos. No siempre son el final del camino, sino una prueba cuando estamos dispuestos a perseverar. Ansu Fati sigue siendo un ejemplo estando vivo en el fútbol. A sus 22 años aún tiene tiempo para escribir nuevas páginas su carrera, en el mundo del fútbol, etc. Más allá de eso, su lucha a las lesiones, a persistir, a resistir a los desafíos que se le ponen por delante, creo que se enfrenta a desafíos que hasta nosotros mismos nos encontramos a veces en nuestras propias vidas. En cada caída hay una lección y en cada tropiezo hay una oportunidad. Quizás Ansu Fati no se convierta en un jugador que todos soñamos, que queríamos que fuera así, pero si su historia motiva a otros, puede superar sus propios límites, yo creo. Yo creo que Ansu Fati es una inspiración para mucha gente que no ha conseguido sus objetivos y ha persistido. Y creo que es un gran ejemplo. Y creo que si los demás lo han hecho, Ansu Fati también lo puede hacer. Mm, yo creo que soñamos todos que algún día vuelvan a Ansu Fati que era antes. Eh, Ahora voy a hablar de su debut con la selección española, ¿vale? Que debutó el 3 de septiembre de 2020 con la absoluta en España. Hablo de partido oficial, ¿eh? No amistoso, no amistoso, hablo de partido oficial. Debutó el 3 de septiembre de 2020 en un partido de la Nations League contra Alemania. Con tan solo 17 años se convirtió en el segundo jugador más joven en debutar en la selección, superando a Ángel Zubetia, que debutó en el año 1936. Luis Enrique, entonces al entrenador de la selección, por aquel entonces le dio la oportunidad de jugar en la segunda mitad del partido, sustituyendo al gran Jesús Navas, que Jesús Navas se retiró del fútbol hace poco, como todos muy bien sabéis. Yo a Jesús Navas le tengo un gran cariño, me parece uno de los mejores laterales que ha tenido España. No el mejor porque hemos tenido un montón, como Jordi Alba, Carvajal, Capdevila, etc. Y creo que Jesús Navas ha sido apoteósico en la selección española y en el fútbol. Ganó la última Eurocopa con España. Bueno, sustituyó a Jesús Navas y prometía que el partido de Ansu Fati iba a ser impresionante.
Eh, yo creo que Ansu Fati podría haber sido un jugador muy talentoso. La verdad me pone muy triste que no haya podido ser. Yo creo que la presión del 10 también no le ayudó y creo que no hemos tenido paciencia con él, no hemos tenido mucha paciencia y creo que tendríamos que haberle dejado tiempo y perseverancia y que siguiera entrenando y subiendo el nivel. Con tan solo 17 años, 19 años no puedes darle el 10 a un jugador de fútbol. Y hasta aquí el episodio de Ansu Fati. Querría deciros que muchas gracias por escucharme este episodio de Ansu Fati. Tenía que decirlo, llevaba mucho tiempo antes de hacer los podcasts, quería hacerlo. Y bueno, el próximo hablaremos de Eden Hazard. Hablaremos de Eden Hazard, de todo lo que fue en su carrera y el gran bache que tuvo en el Real Madrid. Y ahora entramos quitando el capítulo de Ansu Fati, ahora entramos con las noticias de fútbol. Esta semana hemos tenido un montón de partidos, un montón de partidos a raudales. Ahora mismo está jugando Las Palmas contra la Real Sociedad. Va ganando 1-0 la Real Sociedad con gol de Mikel Oyarzábal, el jugador que también marcó en la final el gol decisivo incluso de la Eurocopa. Centro de Cucurella, por cierto. Fue un partidazo aquel de contra Inglaterra. Que el 1-0 que el 1-1 lo marcó Cole Palmer también. Y hablando de la Liga Argentina, ganó Newell's contra Boca Juniors 2-0. Ahora la liga se emponzoña ya que Boca Juniors va segundo, perdiendo contra Newell's. Gracias al partido ganado de Newell's pudo salvarse de los puestos bajos de la liga de Argentina. Y fue un partidazo. Entraron en la alineación de Boca Juniors Marcheni, Rojo, Lautaro Díaz, Blondel, Blanco, Zenon, Milto Delgado, Belmonte, Velasco, Cavani y Jiménez. Y de Newell's entró Keylor Navas, Víctor Cuesta, Loyo, Montero, Martino, Vanega, gran jugador que jugó en el Sevilla. Y jugó también en la Serie A, me parece. Me parece que en el Atalanta. Puede ser que me equivoque, pero me suena que jugó en el Atalanta. Tomás Jacob, Maroin, Metoy Selvisten, González, Luciano Herrera. También Keylor Navas, que jugó en el Real Madrid, y Cavani, que salió del United al Valencia y ahora juega aquí. Velasco, que también ahora antes jugaba en la liga estadounidense, ahora ha vuelto a Argentina, juega en el Boca. En Boca, perdón. Perdón a los argentinos, lo siento mucho. Marcó Luciano Herrera y Loyo para Newell's. Y Edison Cavani erró un penalti. Ever Banega y Alejo Montero se llevaron amarilla de parte de Newell's. Y el MVP fue nada más y nada menos que el portero costarricense Keylor Navas. Keylor Navas ha jugado en grandes equipos como el Levante. Fichó en 2016 por el Real Madrid. Y después se fue en 2020 al PSG, donde la primera temporada jugó bien, pero después fue la sombra del gran Donnarumma. Pero para grande, Keylor Navas. Me pareció una gran falta de respeto por el PSG. Después lo cedieron a Nottingham Forest
volvió al club parisino y lo vendieron a Newell's. Newell's, el equipo que debutó Lionel Andrés Messi. Bueno, debutó en las categorías inferiores, claro, en fútbol profesional debutó en el Fútbol Club Barcelona. Fue un partidazo bastante movidito, ganó Newell's 2-0. Hablemos del Celta de Vigo, Las Palmas de Gran Canarias. En el Celta entró Guita, Starfert, Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Ilais Moriba, Damián, Sergio Vilari, Rastic, González Martínez, Borja Iglesias, Losadas. Y de parte de Las Palmas entró el gran holandés Zilesen, Juanma, Estefan, el jugador que está cedido del Liverpool a Las Palmas, Viti, McKennan y Mika Marmol. De mediocampistas, Alberto Moleiro, Campaña, Muñoz y Silva del PSV Eindhoven, que ahora juega en Las Palmas, y McBurney jugaron en el 11 inicial de Las Palmas. Empataron 1-1 con gol de Alfonso González Martínez, asistencia de Borja Iglesias y gol de Alberto Moleiro por Mark Burney. Gol anulado a Fabio Silva por decisiones del VAR. Y amarilla para Fer López y Javi Rodríguez del Celta de Vigo. El MVP fue Borja Iglesias, gracias a que dio la gran asistencia a Alfonso González. Y el Celta se está jugando para entrar en puestos europeos. Están ahí la pelea entre el Rayo Vallecano, el Mallorca, el Sevilla, la Real Sociedad, el Celta de Vigo, el Villarreal, el Betis. Están peleando todos por entrar en puestos de Champions. Y cuidados que el Betis ganó contra el Sevilla 2-0 y no se distancia mucho del Bilbao, está muy cerca. El Sevilla se ha distanciado bastante y en puestos de descenso siguen el Leganés, Las Palmas y el Valladolid. Si Las Palmas hubiera ganado, se hubiera puesto a un punto del 17º para poder salir del descenso. Sinceramente, a mi parecer, a mí no me gustaría que descendieran Las Palmas de Gran Canarias, porque me parece un equipo totalmente completísimo. Actualmente está jugando contra la Real Sociedad. Espero que ganen Las Palmas, aunque la Real Sociedad se juega mucho para clasificarse a Europa. El partido quedó 1-1 con una gran superioridad del Celta de Vigo, con el 61% de posición, 7 tiros a puerta, 20 tiros totales, 77% de despejes con éxito, 19 despejes, con mucha superioridad. Pases totales hizo 638, mientras que Las Palmas hicieron 412. A mí me parece que el Celta de Vigo jugó con una gran superioridad, sabiendo muy bien a lo que jugaban, teniendo una gran visión de juego, y creo que jugaron muy bien personalmente. Por lo que veo, también tengo que decir que en el partido las defensas de los dos equipos jugaron muy cerradas. A la hora de venir el rival se distanciaban mucho, se cerraban mucho en el centro del área, e intentaban que no chutaran. Borja Iglesias lo hizo muy bien, ya que tuvo muchas oportunidades de golpeo, pero no pudo llegar a anotar. Pudo hacer una asistencia muy importante para el Celta, para puestos de Champions, para puestos europeos, pero les faltó algo. El Arsenal y el Fulham, dos equipos, uno de Londres y el otro también. Dos equipos interesantes. Alineaciones: el Arsenal entró con David Raya, Saliba, Gabriel, Mike Lewis, Timber, Martin Odegaard, Thomas Partey, Declan Rice, Mikel Merino de delantero centro, muy sorprendentemente, Ethan Nwaneri, el jugador de 17 años que la está rompiendo en el Arsenal, y Martinelli. Y en el Fulham entró
Leno en portería, Andersen, Diop, Jorge Cuenca, Beguer Lukic, Castengen, Robinson, Smith Rose, Adama Traoré y Jiménez, Raúl Jiménez, el mexicano. El partido acabó 2-1, con doblete del Arsenal y un gol del Fulham. Entró Mikel Merino marcando un gol de asistencia de Ethan Nwaeri. Y después hicieron un cambio en el 66 entrando Bukayo Saka por Ethan Nwaeri, y Bukayo Saka marca el gol en el 73 con asistencia de Gabriel Martinelli, el brasileño. Después en el 94 ya ahí sí que marcó Rodrigo Muniz con asistencia de Sessegón, que Sessegón entró por Issam Diop y Rodrigo Muniz entró por Raúl Jiménez. Mikel Merino fue el MVP jugando de delantero centro. Me parece totalmente extraño, ya que Mikel Merino es un gran centrocampista, pero por lo que vemos ha rendido, lo ha hecho muy bien, y yo creo que el Arsenal le hacía muchas faltas estos puntos, ya que se está jugando la liga con el Liverpool. Sé que están a bastantes puntos. El Arsenal tiene 62 y el Liverpool 76, pero el Liverpool últimamente ya no está tan bien como antes. El Nottingham Forest sigue ahí por la lucha de intentar mantenerse en Champions. No muy lejos, a 5 puntos del Arsenal, no está muy lejos, 5 o 6 puntos. Y el Chelsea va cuarto con 53 puntos. Un Chelsea que mucha gente la temporada pasada, y hacía temporadas, que lo daban por perdido. Un Chelsea que no confiaban, que la gente decía, el Chelsea ficha muchos jugadores y los malgasta. Un Chelsea que a mí no me parece que haya malgastado nada. Me parece un club que lo ha hecho muy bien, y muchos jugadores jóvenes de los que ha fichado le han salido muy bien. Uno de ellos que a mí me gusta mucho, sobre todo centrocampista brasileño, Andrei Santos, que está cedido al Estrasburgo, que a mí me parece un mediocampista muy, muy bueno. Me parece que será uno de los mejores del mundo, no. Pero yo creo que en 5 años puede entrar en un top 10 de mejores de mediocentros actuales. Perdón. El Fulham, tras perder el partido, se distanció más de puestos europeos. Ahora se encuentra a 6 puntos del Manchester City en la UEFA Europa League y a 6 puntos del Aston Villa para clasificarse a la Conference. Actualmente va 10º y el Manchester United sigue 14º. No está nada bien. Y el Tottenham tampoco, que va 13º. Fue un partido bastante disputado, la verdad. Fue un partido que yo creo que a priori era superior el Arsenal, pero el Fulham, cuidado, que jugó muy, muy, muy bien. Jugaron muy, muy bien. Perdieron, pero es que a veces, yo prefiero que un equipo juegue bien y pierda, que juegue fatal y gane. Y me diréis, pero ¿cómo es eso? Si tú eres un equipo, quieres que gane, quieres que tal. Sí, yo quiero que gane totalmente, pero yo quiero que gane jugando bien. Si juegan mal, por mucho que hayan ganado, no está bien. Y me dirás, no, pero es que si el partido lo has ganado es porque has jugado bien. No en todos los casos. No en todos los casos. El Arsenal y el Fulham quedaron 2-1. Hablaremos ahora del 4-4 en Copa del Rey. Impresionante partido. El Madrid no sé cómo lo hace, pero remonta cada 2x3. Un partido donde fue muy superior totalmente la Real Sociedad. La Real Sociedad fue muy superior. El Madrid tuvo más ocasiones. Fue superior en muchos aspectos también, pero a la hora de jugar el partido
Yo creo que jugó mejor la Real Sociedad, a mi parecer, para gustos colores. En la alineación entraron del Real Madrid, Lunin en portería, David Álava de defensa central, Raúl Asencio de defensa central, lateral derecho Lucas Vázquez, que esta temporada no está haciendo muy buena temporada como en las anteriores, Eduardo Camavinga de extremo izquierdo con el número 6 de lateral izquierdo, Tchouaméni y Federico Valverde jugaron de pivotes y arriba jugaron Bellingham media punta, Vinicius de medio izquierdo o extremo izquierdo, como quieran llamarlo, y MD Rodrigo medio derecho, extremo derecho, como quieran llamarlo, y de delantero centro nada más y nada menos que Endrick. Un aplauso porque ya hacía falta que entrara Endrick a los terrenos de juego. Porque ya hacía falta que un jugador como el brasileño entrara a los terrenos de juego. ¿Qué es eso de no jugar? ¿Qué es eso de un jugador con tanta calidad como Endrick? Como Endrick, que es un jugador con mucha calidad, versatilidad, buen disparo, buen gol. Ha sido un jugador de los mejores del Palmeiras. Y el Madrid no lo pone. Carlo Ancelotti no juega con él. ¿Por qué? No lo sé. ¿Nos pondremos? No. Porque Ancelotti sabe lo que hace. Es un entrenador muy experimentado. Solo tengo que decir que gran partido de Endrick. MVP del partido. Felicidades. Un crack. Y otro partido donde Bellingham vuelve a ser uno de los grandes líderes del Madrid, que demuestra que tiene que ser capitán. Y otro partido donde Valverde demuestra una gran convicción. Tuvieron grandes errores la defensa, sobre todo David Álava, que se metió un gol en propia, y Raúl Asencio cometió errores, pero tampoco muchos. A ver, cometió sí, pero me sorprendió porque Asencio yo creo que va a ser uno de los mejores centrales del mundo que dentro de unos años. Estoy totalmente seguro. Y ahora hablamos de la Real Sociedad, que entró Alex Remiro, Aguert, Zubeldia, John Amraba, Muñoz, Zubimendi, Susic, Takefusa Kubo, perdón, no sé hablar, perdón. Pablo Marín, Barrenechea y Mikel Oyarzábal, el que justo acaba de marcar contra Las Palmas que están jugando ahora. Mikel Oyarzábal que metió un doblete. Impresionante. Impresionante el partido. Impresionante. Muchos cambios. Muchas cosas que pasaron. Goles de parte de la Real Sociedad. Ander Renechea. Asistencia de Pablo Marín. Gol de David Álava en propia puerta. Mikel Oyarzábal marcó en el 80 para dar el 3-1 con gol de Takefusa Kubo. 3-1, en el 80. El partido iba ya 3-1 a partir del 80, señoras y señores. Un partido donde la Real Sociedad ya era finalista para la Copa, para jugar contra el Barça o el Atlético de Madrid. No recuerdo bien si ya habían jugado. Creo que sí. No, mentira, no jugaron. Primero jugó el Madrid y después el Barça. Y Mikel Oyarzábal marcó el tercero en el 80. Y el Madrid remontó como viene siendo siempre. Gol de Jude Bellingham, asistencia de Vinicius Junior en el 82. Aurelien Tchouaméni marcó con asistencia de Rodrigo en el 86. Iban 3-2. Mikel Oyarzábal marca el cuarto en el 93. Y el Madrid hace de las suyas y marca en el 115 con Antonio Rüdiger.
El global con el 4-3 la Real Sociedad contra el Real Madrid se fueron a prórroga, porque en el global el Madrid tenía un gol de ventaja. ¿Y qué hizo Rudiger? Marcar en el 115 y dar la victoria al Real Madrid Club de Fútbol. Impresionante. Impresionante para el Real Madrid. No sé si es mística, esencia, aura, pero es totalmente impresionante. Es totalmente brutal. Es increíble. Poco más que decir que aura. El Madrid remonta un partido en el 80 donde iba ya 3-1, con una diferencia de 2 goles de ventaja. No me lo creo. Y al final acaba remontando un 5-4, quedando 4-4 y 5-4 en el global. Esto es brutalmente impresionante. Yo creo que el Madrid defensivamente tendría que hacer algo para cambiar el estilo de juego. Tendría que buscarse alguna alternativa para buscar refuerzos en la defensa, porque no puede ser. No puede ser que otra vez la defensa haya empeorado el juego del Real Madrid. No puede ser cada partido igual la defensa. Lo llevo diciendo desde que empecé el podcast y hasta cuando no subí al podcast lo llevo diciendo. El Madrid tiene que fichar la defensa. Ha fichado a Trent Alexander-Arnold, pero podían fichar con el dinero que tienen a William Saliba, a Hudson del Bournemouth, el nuevo defensa central con nacionalidad española, origen holandés, de Países Bajos. Lo podrían fichar, pero el Madrid tiene que hacer algo ya en la defensa y vender a Álava, por favor. Álava y Tchouaméni a la venta, lo digo ya, sin acritudes, sin nada. A la venta a Ariel Tchouaméni y David Álava. Y el Madrid pasa a la final. El Fenerbahce contra el Galatasaray. Un partido donde el Galatasaray ganó 2-1, el equipo de Mourinho perdió 2-1, el Fenerbahce perdió 2-1. Muchas expulsiones, muchas amarillas, un partido lleno de escándalos, lleno de incertidumbre. Mourinho agredió al entrenador del Galatasaray. Un partido donde no era fútbol, era pelea, era buscar problemáticas, era un partido que no se podría ni considerar fútbol. En el campo marcaron Víctor Osimhen, el jugador del Nápoles nigeriano que está cedido en el Galatasaray, y volvió a marcar de penalti, convirtiéndose en el MVP del partido. Y gol de Sebastian Simajic con asistencia de Talisca. Un Talisca que jugaba la temporada pasada en el Al-Nassr. El brasileño perdió contra el Galatasaray. Yo, sinceramente, a mi parecer, yo creo que Talisca es un gran mediapunta que tendría que jugar en Brasil. Y mucha gente me dirá, loco, ¿qué dices? Si Brasil está mal, imagínate ahora, tal. Háganme caso, brasileiros, gente aficionada al fútbol, gente que es objetiva como yo. Que Talisca vuelva a la selección y verán que les van a ir mejor. No solo con Talisca, hubieron muchas amarillas, expulsiones para Kerem Diarby, Bryce Gimalsa, el lateral del Galatasaray. Y del Fenerbahce las expulsiones que hubo fue Fred, el ex mediocampista brasileño del United, y Mersen Yansat. El partido quedó 2-1, fue un escándalo
y a mí sinceramente no me gustó. Y Mourinho, como viene siendo siempre, a mí me gusta mucho su estilo de juego, pero no me gusta su forma de ser. Protagonizó otro escándalo en Turquía con un manotazo en la boca al entrenador del Galatasaray. Próximo partido del Galatasaray al Samsunspor y el de Fenerbahce al Trabzonspor. Ahora vamos a hablar de la gran, inigualable Premier League. La Premier League, donde nos vino un partido nada más y nada menos que interesante. Un partido donde hubieron pautas muy decisivas, ya que uno se jugaba a salir del descenso y el otro se jugaba a clasificarse a la Champions el año que viene. Y de esos dos equipos que hablo son el Manchester City, Leicester City. Un partido que quedó 2-2, un partido relleno de carambolas, un partido donde los dos se jugaban mucho y se demostró quién era superior. Si el Leicester, campeón de la Premier en 2015, o el gran Manchester City, que vuelve a demostrar de nuevo quién manda. Puede ser que esta no sea su buena temporada, pero está volviendo a ser lo que era. En el campo entró Manchester City, entró Ederson, Gvardiol, Rúben Díaz, Mateus Nunes y Nico Riley. En el centro del campo, Gundogan y Nico González. Y de media punta, Jack Grealish. De extremos entraron Jeremy Doku, Savinho y como último, delantero centro, Marmoush. El delantero centro egipcio que podría ser el nuevo faraón que ficharon del Eintracht de Frankfurt de la Bundesliga. El Leicester City jugó con Hermansen, Coady, Faiz, Thomas en el medio de campo con Ndidi, el nigeriano, Justin, Sumares, Christensen. Entraron de extremos, más que extremos, mediapuntas con el marroquí Ken Sound, Daka y James Vardy, el inglés. Nada más y nada menos que el partido quedó 2-0. Fue totalmente superior, sin ningún tipo de duda, el gran Manchester City. Fue un equipo que demostró más que el Leicester City, fue un equipo brutal, fue un equipo que arrolló al Leicester, y fue brutal el partido, fue una cantidad arrolló muy vastamente al Leicester City, con goles de Jack Grealish y Omar Marmoush. Asistencia de Savinho con Jack Grealish en el minuto 2 y marcó en el 29. Amarilla para Vardy, James Justin para el City de Nico González y después otra vez amarilla para el Leicester de Oliver Skip. El MVP del partido fue Omar Marmoush, el egipcio, el faraón blanco, el faraón celeste, el faraón de Inglaterra. No sé si llegará a ser top, pero yo creo que sí. Yo creo que pinta muy bien. Gracias a ello, el Manchester City se acerca más a puestos de Champions. Poco a poco está logrando llegar, intentando superar al Chelsea, pero no creo que pueda porque el Chelsea está en un gran momento de forma, el Nottingham también, y todos los que están arriba, menos el Liverpool, que está empezando a decaer. El próximo partido del City será un derbi contra el Manchester United y el Leicester City se medirá las caras contra el Newcastle. Fue un partidazo relleno de carambolas y los goles fueron totalmente impactantes. Jack Grealish marcó gracias a Savinho. Antes de que saliera el balón, Savinho coge el balón, perfila, mira para el área, ve a Grealish solo, se la pasa y con un toque de primeras marca
Jack Grealish en el minuto 2. Después, que el Coulson, el marroquí del Leicester City, marcó un gol. Ay, perdón, no llegó a marcar el gol, casi lo marca. Fue un gran chute. Ederson se estiró como una araña y casi llega. Marmoush marcó gracias a un gol de rebote que le dio al larguero y supo finalizar bien y llegó a marcar. Me parece totalmente un partidazo y espero que al City le vaya muy bien esta temporada. Y ahora hablaremos del siguiente partido, de un partido muy interesante, de un partido relleno de carambolas, de un partido de la Copa Italiana, un derbi, un clásico, como lo quieran llamar, dos equipos que tienen un mismo estadio en común, tanto el Milan, el AC Milan, como el Inter de Milán. Un partido que quedó 1-1. En el campo entraron, por la parte del Milan, Maignan, Tawi, Gavia, Kyle Walker, Theo Hernández. De mediocampistas, Fofana, Rijkaard. De mediapunta, Christian Pulisic. Extremo izquierdo, Rafael Leao. Extremo derecho, Alex Jiménez. Y Tammy Abraham de delantero centro. Y de parte del Inter de Milán entraron Martínez, raramente que no juegue Yannick Sommer, ¿vale? Jugó de suplente, De Vrij, Bastoni, Bejsek. Después en el medio del campo jugaron con 5 mediocampistas, con Carlos, Varela, Çalhanoğlu, Fratesi y Damián. De delantero centro estuvieron Ángel Correa, Ángel Correa es el argentino del Atlético de Madrid, el delantero centro. El Correa del Inter de Milán y Marcus Thuram, el francés. El partido estuvo relleno, un partido bastante intenso, acabó ganando 1-1, acabó empatando 1-1 el Milan contra el Inter de Milán. Fue un partido donde marcaron Tammy Abraham con asistencia de Youssouf Fofana y Çalhanoğlu, asistencia de Joaquín Correa. El MVP fue Marcus Thuram. El partido fue un partidazo, fue un partido muy nivelado. Creo que ha sido uno de los mejores de la liga italiana de esta temporada. Me parece que el Milan está volviendo a ser lo que era. Me parece que, lo que llegó a ser nunca creo que lo vaya a volver a ser, porque fue un equipo que fue muy top. Pero está volviendo a hacer historia en la Serie A. Creo que está volviendo a su mejor versión de la liga italiana. Y el Inter, un partido que podía haber dado más, haber jugado con mejores jugadores, pero no quiso. Hablemos del siguiente partido. Un partido increíble. Un partido que a mí me sorprendió mucho el resultado. Atlético de Madrid contra el Fútbol Club Barcelona. El equipo de Flick entró con Szczęsny en portería, Íñigo Martínez y Pau Cubarsí de defensas centrales. Laterales, Alejandro Balde y Jules Koundé. Frenkie de Jong en el medio de campo, pivotes con Pedri. De mediapunta entró Fermín López. De extremos, Rafinha y Lamine Yamal. Y de delantero, nada más y nada menos que el español, el goleador, el tiburón, Ferran Torres, donde volvió a demostrar quién manda en el campo y quién es el perfecto suplente para un club. De parte del Atlético de Madrid entró Musso, el jugador que tienen cedido del Atalanta,
Defensas centrales con 5. Mandaba Lenormand. Reinildo Mandaba, Lenormand, José María Jiménez, César Azpilicueta y Llorente. En el medio del campo jugaron Giovanni Simeone, Pablo Barrios, Rodrigo de Paul y de delanteros centros los dos cracks, los dos superiores de la liga, que en estos partidos de Copa no han jugado muy bien. Antoine Griezmann y Julián Álvarez. Fue un partido que quedó 1-1. 1-0, perdón. Fue un partido donde el Barça fue superior la primera parte y la segunda empezó a atacar un poco más el Atlético de Madrid. Creo personalmente, a mi parecer, que el Atlético de Madrid ya no va a poder ni pelear por la Liga, ni pelear por la Champions porque está eliminado, y la Copa digo lo mismo. Le queda la Liga, pero muy a mi pesar, creo que otro año más va a ser el patético de Madrid. No va a ganar nada. Tenían la esperanza de centrarse en la Liga, pero no tienen equipo. Creo que el Atlético de Madrid tendría que plantearse personalmente si tienen que cambiar de entrenador y fichar a otro. Me estuve fijando en el juego del Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid lo que hace, se repliega atrás y esperan el fallo del rival. No atacan, no prueban, no tiran. Esperan el fallo del rival para iniciar el contraataque. No meten presión, ni ejercen presión ofensivamente, no juegan con muchos defensas, esperan el fallo del rival para robársela y ahí atacar. Pero en sí no presionan como el Barça, ni como el Real Madrid, ni muchos equipos. Creo que es un equipo que tendría que cambiar de gestión técnica, pensar otro juego, Creo que el Atlético de Madrid es un equipo que podríamos jugar muy bien a las contras, pero a las contras tipo Real Madrid. No sé si me explico. Pero bueno. Marcó el gol Ferran Torres con asistencia de Lamine Yamal. Y un Lamine que le hizo un partidazo la primera parte y de la segunda el primer cuarto de hora. Le hizo casi una asistencia a Koundé, un Koundé que falló el disparo. Pero Lamine Yamal fue uno de los superiores en ese partido totalmente. El MVP fue él. Y Ferran Torres marcó el golazo donde está demostrando que siendo suplente se puede ser el máximo goleador español en esta temporada. Y demostrando que por muchos bailapiés que te dé la vida, puedes seguir, puedes pelear y puedes luchar y conseguir tus objetivos. Felicidades, Fútbol Club Barcelona, lo habéis conseguido, os merecéis esta victoria. La verdad es que muy buen partido. Ahora vamos a hablar del Chelsea-Tottenham. Un partido donde quedaron 1-0, que fue el MVP Cole Palmer, donde metió una pedazo de asistencia a Enzo Fernández, el mediocampista argentino. Y en la alineación entraron del Chelsea David Sánchez, Colway, Chalobah, Malo Gusto, Marco Curella, Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Jadon Sancho, Pedro Neto, Cole Palmer y Nicolas Jackson. Y la parte del Tottenham entró Vicario, Van de Ven, el Cuti Romero, Spencer, Uguedoy, Rodrigo Betancourt, Lucas Bergabal, Madison, Heung-min Son y Solanken y Obdobert. Fue un partido
donde sinceramente el Chelsea se jugaba intentar que mantenerse ahí en puestos europeos, intentar no bajar, intentar con todo lo posible para que no le supere el City, ya que el City lo tiene a 2 puntos y a la mínima que se despiste ya puede adelantarlo. Resumen del partido. Fue un partido donde hubieron muchas amarillas por parte de Cristian Romero, el Cuti Romero, Chalobah, Nicolas Jackson, Sarr, el mediocampista senegalés del Tottenham, que entró después de suplente por Lucas Verbal, que Lucas Verbal es el jugador sueco de 17 o 18 años que juega de mediocampista en el Tottenham. Después, Marc Cucurella amarilla, Pedro Neto, Cole Palmer, Pedro Porro, Brennan Johnson y Spence. Quedaron 1-0 y gracias a ello el Chelsea está volviendo a lo que era. Felicito al Chelsea, felicito a su hinchada, felicito a sus partidos. Actuó y es con superioridad. Fue un partido muy disputado entre los dos, muy reñidos, ya que quedaron 1-0 y al ver las estadísticas y a ver cómo jugaron bastante bien, con mucha versatilidad. El Chelsea se fijó mucho en jugar en las bandas y mirar al centro del campo, intentó jugar bien abierto, buscando los espacios huecos, despistes del rival, y el Tottenham jugó a la vez muy cerrado, pero con mucha velocidad. Es un equipo que yo lo digo, siempre lo diré, con mucha velocidad de arrancada. Sus jugadores son muy veloces y a la mínima que te despistas ya están en el área. Felicidades Chelsea, espero que sigáis en este nivel. Después vamos a hablar de un partidazo como el del Barça femenino, España femenino contra Portugal femenino. 4-2 en una clasificación para clasificarse a la Nations League femenino. Para ganar la Nations League femenina. Clasificarse, ya están clasificados, que están en el grupo de Inglaterra, España, Portugal y Bélgica. Por parte de España entraron Catacoy, Alexandri, María Méndez, Jana Fernández, Ouabi, Alexia Putellas, Guijarro, Aitana Bonmatí, Claudia Pina, Salma Parullado, Caldete. Y por parte de Portugal, Teixeira Pereira, Gómez, Costa, Borges, Amado, Pinto, Jacinto, Manchado, Norton, Carpeta y Silva. Un partido donde España fue muy superior, donde jugaron muy bien, jugaron a estilo tiki-taka, como juegan siempre, buenos pases, buenas visiones de juego, buen partido. A mí me pareció un gran partido, jugaron mucho a pasarla, a tocarla, a no tener miedo del rival, a jugar bien. Felicito a la selección española por lo que hizo. Y marcaron Patricia Guijarro, asistencia a Aitana Bonmatí, empató 1-1 Catarina Amado con asistencia de Diana Silva. Después 2-1 quedaron Laia Xendri, que marcó, asistencia de Claudia Pina. Después en el 43 de la primera parte Claudia Pina marcó, se fueron 3-1 al descanso. Le pitaron un penalti a la selección femenina de Portugal. Carol Costa marcó el penalti a España y quedaron 2-3. Hasta que España cogió y Esther González en el 89, a punto de acabar el partido, en el 93 acababa, marcó en el 89 y al final
se llevó España el partido con una diferencia de 2 goles, haciendo un partidazo, y felicitaciones para la selección española de fútbol femenino. Un aplauso. Felicidades. También tengo que hablar de un partido, nada más y nada menos, de un equipo que otro que se juega el descenso en la Liga Española y otro que se juega los puestos de Champions, como el Leicester y el City, pero no están al nivel de esos dos grandes de Europa. Nada más y nada menos que estoy hablando del Rayo Vallecano de Madrid y el Real Club Deportivo Español de Cornellá. Ganando el Español 4-1, siendo MVP Kumbaya, y la alineación del Rayo empezó por batalla en portería con Lején, Hernández, Ratiu y Chavarría de defensas centrales, de doble pivote Cis y López, de extremos García y Frutos, media punta Díaz y Enen Keita de delantero centro. Y por parte del Español entró Joan García, uno de los mejores porteros que habrá en un futuro, el portero español de 23 años, personalmente a mí me gusta mucho, Cabrera, Cubella, El Alil, Carlos Rojo, Lozano de doble pivote con González, Edu Expósito de media punta, Antíono Roca de extremo derecho, extremo izquierdo Javier Puado y Roberto Fernández de delantero centro. El partido marcando en el Español en el minuto 12 Leonardo Cabrera con la asistencia de Edu Expósito, Roberto Fernández en el 16 marcó con asistencia de Javi Puado de penalti, y Pere Milla marcó con asistencia de Álvaro Agudo. Me he equivocado antes, el MVP fue Javier Puado. Fue un partidazo donde el Español ganó y se salvó del descenso. Felicidades, Español. A mí el partido me pareció bastante superior del Rayo Vallecano. A ver, bastante tampoco, pero me pareció superior del Rayo Vallecano. Tuvieron mala suerte, el Español supo aprovechar muy bien las oportunidades más que el Rayo, y felicito al Rayo Vallecano, felicito al Español por ganar el partido. Felicidades. Y ahora hablaremos del siguiente partido. Hablaremos nada más y nada menos que el del gran Valencia Real Madrid. ¿Qué pasó ayer? El Real Madrid pierde contra el Valencia. No lo entiendo. Marcando Diacabi y Hugo Duro. Asistencia de Rafa Mir, el jugador que ha jugado en el Nottingham, en el Valencia juega ahora, en el Levante, en el Sevilla, en el Huesca, ha jugado en muchos equipos. Y falló un penalti Vinicius Junior, que después convirtió en el 50 con asistencia de Jude Bellingham, pero no pudo llegar a ser. El partido jugó con Fran González en porterías, Rudiger, Tchouaméni de centrales, Lucas Vázquez y Fran García de laterales, Brahim Díaz y Luka Modric, Valverde y Bellingham de mediocampistas, y Vinicius Junior y Kylian Mbappé de delanteros centros. De parte del Valencia jugó Mamardashvili, Diakite, Terrega, Mosquera, Arons, Vázquez. En el centro del campo André Almeida, Barrenechea, Guerrero, Guerra Morena, López Nongaz y Zakit.
El Valencia ganó 2-1. Fue totalmente superior el Real Madrid. Como digo, tuvo mala suerte. Jugó mucho mejor el Real Madrid. El Valencia supo aprovechar más las oportunidades. Y el Valencia se va saliendo más del descenso. Y el Madrid está a 4 puntos del Barça, ya que el Barça ayer empató su partido contra el Betis 1-1. Pero tengo que decir que felicidades Valencia por la victoria y lo siento Real Madrid. Aprovechar que el Barça ha empatado, no doy por perdido al Madrid. El Madrid es un grande del fútbol, ha hecho historia y yo sé que puede el Madrid. Así que desde aquí madridista os mando muchos ánimos y vamos a ver si podéis ganar la liga. Confiamos. Y el gran, nada menos y nada más que Fútbol Club Barcelona, donde empató 1-1 con gol de Gavi y asistencia de Ferran Torres, nada más y nada menos que el tiburón, asistencia increíble, y gol de Nathan, el defensa del Betis. Y en el campo del Barça entró Szczęsny, Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Jules Koundé, Alejandro Balde, mediocampistas Pedri, De Jong y Gavi, y extremos Ferran Torres, Lamine Yamal, y en punta el gran polaco, nada menos y nada más que Robert Lewandowski. Un partido que jugó muy bien Frenkie de Jong, Pau Cubarsí y Gavi. Por lo demás, tengo que decir que no jugaron muy bien. Siempre elogio a Pedri, pero esta vez no es así. Y a Lamine también, pero tampoco es así. Y de parte del Betis entró Adrián, Nathan, Marc Bartra, Rubial, Perreaut, pivotes Johnny y Sergi Altimira. Pues media punta Lo Celso, extremos Anthony y Fornals, y delantero centro el gran Cucho Hernández, el colombiano de 25 años. Es un crack. A mí me gusta mucho, pero no resaltó mucho en este partido. No hay mucho que contar de este partido. Fue un partido superior el Barça un montón. Fue un partido que el Barça no aprovechó. Fue un partido que yo esperaba que el Barça ganaba sin problemas. Y gracias al empate el Betis se pone más cerca del Athletic Club de Bilbao. Poco a poco se va acercando más al Athletic Club de Bilbao. Y bueno, al final ha quedado 3-1 Las Palmas Real Sociedad. El próximo podcast hablaremos de ello. Señoras, señores, a todos ustedes, espero que les haya gustado este episodio de podcast. Espero que lo valoréis. El próximo día volvemos con esto y mucho más. Me despido de todos, un abrazo muy grande, espero que estén bien, que todo vaya bien y nos vemos pronto. Chao, chao.